Muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Lucy Cortés, soy directora de Humanízate México y esta es una noche especial, es una noche muy interesante, ¿saben? Porque vamos a atender un tema que a mí me parece sumamente importante, la vida más allá del miedo. Y bueno, ¿cómo poder entender la vida sin el miedo, no? O sea, la vida sin el miedo pues no es vida. Creo que el miedo aparece y es una de las grandes emociones que podemos tener los seres humanos, más allá de todo ese círculo emocional que ya conocemos, alguna vez lo hemos visto, emociones primarias, emociones secundarias, y bueno, el miedo rige nuestra vida. Yo creo que no puedo entender la vida sin el miedo, ¿no? Pero hoy nuestra invitada especial, Betty Valleza, coautora del libro 99 Horas para tus sueños, nos viene a hablar precisamente de esta perspectiva que ella tiene, la vida más allá del miedo. ¿Qué hay? ¿Qué puede haber en este tema? Lo vamos a descubrir. Como siempre, yo te invito a que te traigas una plumita, que te traigas tu libreta mágica, tu papel mágico donde seguramente tomarás notas importantes que te van a servir. A mí me encantan los conversatorios, las personas que hacen ejercicio, que comen bien y que se conectan a un conversatorio por semana en un año no son las mismas, definitivamente. Así que bienvenidos a esta gran charla, a este gran conversatorio. Me voy a permitir presentar a Betty Valleza, una gran amiga, una mujer, una aliada, una líder, definitivamente, y voy a permitirme leer su semblanza. Betty Valleza, nuestra expositora de hoy, es maestra en administración, maestra en diseño de proyectos educativos virtuales, coach de vida y delegada de la región Bajío y presidenta de AMGE León para el periodo 2026-2028. Betty Valleza Gutiérrez es una profesional con una sólida trayectoria en liderazgo, educación, desarrollo humano, emprendimiento y fortalecimiento empresarial. Cuenta con más de 27 años de experiencia en instituciones de educación superior, organizaciones empresariales y desarrollo organizacional, la gestión del talento, la formación de líderes. Actualmente también es fundadora y directora de Fuerza Líder Personal, en un espacio creado para las personas, para la cohesión, maestría en administración, maestría en diseño de proyectos educativos. Betty es una líder nata que además tiene un gran sentido humano y eso es lo que yo más admiro de ella. Betty, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, gracias por acompañarnos y gracias por este súper tema. Estamos a mitad del año, ya un poquito más allá de mitad del año, y vale la pena pues sentarnos hoy unos minutos a conversar. Tráiganse por favor su bebida favorita, pónganse cómodas, pónganse la pijama, háganse su skincare si gustan, pero escúchenos y participen, abran los micrófonos a la hora que toca abrirlos. ¿Cómo estás, Betty? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Lucy, por la invitación para participar en todo tu proyecto, por haberme invitado a ser coautora del libro 99 Hadas para tus sueños, que estoy muy emocionada porque seguramente pronto, pronto lo tendremos en nuestras manos. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y también gracias por este espacio para poder compartir un tema que para mí es muy importante y Ujú. que en una etapa temprana de mi vida y en diferentes ocasiones he atravesado diferentes tipos de miedos. Entonces, cuando descubres que no es el enemigo, ay, tu vida cambia. Y por eso justamente quise compartir este tema con todas. Gracias a todas por estar aquí. Como dice Lucy, por darse el tiempo, y coincido plenamente. Si te das el tiempo de hacer ejercicio, de leer, de participar en conversatorios, en un año tu vida cambia de 0 a 100, si no es que a 1000. Y pues aquí estamos a la orden para iniciar y compartir esta experiencia, pues sí de vida, sí también académica, sí también de lo que he tenido la oportunidad de escuchar, de aprender de alumnos, de personas a las que he asesorado como coach, de empresarios con los que he trabajado a nivel empresarial en los diferentes proyectos que, que trabajamos a través de Fuerza Líder. Entonces, este tema del miedo sí lo he vivido por todos sus lados, por todos los lados, como coach, como asesora empresarial, como maestra, como mamá, como mujer, como todas en la vida, supongo. Y me ha gustado estudiarlo y pues aquí estoy para compartírselos. Si me permiten, me voy a hacer alguna presentación
solo espero que Lucy me indique, porque sé que a ella y a mí también me gusta Adelante. conocerlas, me gusta conocerlas. No sé si Lucy tengamos oportunidad de unas 3, 4 participaciones que se presenten. Claro Desafortunadamente no que tenemos sí. el tiempo de todas. Tú me indicas. Claro que sí, lo que tú indiques, Betty. Hoy tú eres aquí nuestra líder. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Por el tiempo, no podemos darle la palabra a todas, pero 3 personas que levanten primero la mano si gustan presentarnos y presentarse, perdón, y decirnos qué expectativa tienen de este tema. Vamos, chicas, tres manitas levantadas. Abran el micrófono, muy sencillo. ¿Quién soy y qué espero de esta reunión? O qué me gustaría encontrar también, ¿verdad? Vamos, anímense. Recuerden, hagan de cuenta que estamos aquí en la sala de mi Anímense, casa anímense. y que estamos O charlando. hacemos dedocracia. Veo por ahí Ya a está. Sandra. Ya está María, Ya, mira. María, María. María Villarreal, muchas gracias. Buenas noches a todas. Pues soy María Villarreal, soy coach ontológica y qué me gusta o qué expectativa tengo, pues aprender herramientas, ¿no? De cómo gestionar uno toda esa frustración de emprendimiento, ¿no? Que es el despegue y el conocimiento, ¿no? Sé que muchas lo podemos pasar, pero bueno, uno se siente a veces aislada en ese sentido. Esa es mi expectativa. Gracias. Muchas gracias, Mari. ¿Otra manita? ¿No? Sandra, veo a Sandra con la cámara activa. Nos Sandra apoya Parada. Sandra y pasamos ya después de Sandra al tema. Sandra Parada, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas. Al éxito le gusta la visibilidad, por eso hay que abrir nuestras cámaras para hacernos vistas, ¿verdad? Eso lo dice Spencer Hoffman siempre en sus, este, en sus conferencias, perdón. Bueno, pues este tema me resuena muy interesante porque yo también estoy falta de conocimiento en ese aspecto. Entonces, yo siempre trato de estar presente, consciente, cuando estoy en un conversatorio porque siempre aprendemos muchas cosas nuevas. Entonces, este tema para mí me resuena muy interesante y bueno, aquí estamos para aprender de él y aplicarlo, porque no solamente es aprenderlo, ¿no? También aplicarlo, porque el Mire, conocimiento si no lo aplicas, pues no funciona. excelente, muchísimas gracias, Sandra. Y mira, ya tuvo eco tu voz, ya tenemos a Juanita con la cámara prendida y dijimos 3 y son 3. Adelante, Juanita, el escenario es tuyo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, mm, pues sí, principalmente, como decía la compañera, pues ver de repente nos atoramos en el inicio y pensamos que no hay para dónde, cómo le hago, para dónde. Entonces, mi expectativa es, tener más confianza en un emprendimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Pues justamente de eso vamos a hablar y estoy poniendo la presentación. Me dicen, por favor, si la pueden ver, Sí, si adelante, se ve Betty. completita Sí. y avanzamos. Este es Es- el tema y lo quise enfocar específicamente en personas que trabajan con otras personas, personas que les gusta escribir, personas que estamos en un emprendimiento, porque creo que es lo que tenemos en común muchas de las personas que estamos aquí siguiendo el liderazgo de Lucy en Humanízate. eh, y esas cosas nos conectan, además del hecho de ser mujeres. Entonces, ¿cómo podemos avanzar sin ceder el control de nuestra vida o sin quedarnos paralizadas? Eh, y lo principal es hacernos siempre la pregunta. En la calidad de nuestras preguntas está la calidad de nuestras respuestas y de nuestras acciones. Y quisiera, por favor, que pensaran por un momento qué estás postergando, qué es lo que te tiene, qué es aquello que quieres hacer y que no estás haciendo. Puede ser, no sé, un libro o que estés pensando lanzar algún producto o poner algún precio. O ya reconociste que los precios que estás dando están muy bajos y necesitas subirlos, pero no te atreves a subirlos porque tienes miedo de perder el mercado o alguna cosa que te quieres atrever y dices no, y crees que te falta talento o que pues, tienes cuestiones físicas que no te dejan moverte. Siempre andamos pensando que somos
o muy gordos, o muy flacos, o muy altos, o muy chaparros para algo. Pues no se trata de eso, se trata de atrevernos a hacer todo aquello que estamos destinados a hacer, porque créanme que somos seres maravillosos, hermosos, somos criatura de Dios. Bueno, yo soy creyente, espero no ofender a nadie con eso, pero al final de cuentas somos un ser que está en este universo y que debe de tener algún propósito, sino para que estamos aquí, ¿verdad? Independientemente de la creencia que tengamos. Entonces, ¿por qué no nos atrevemos o por qué no creemos que somos parte de esa grandeza y andamos admirando todo? Ay, qué naturaleza tan hermosa, qué maravillosas estrellas, qué maravilloso sol, qué maravillosos son los animales, qué maravilla. Y cuando hablamos del ser humano, pues muchas veces personas, inclusive refieren al ser humano con palabras despectivas, altisonantes, con desprecio. ¿Por qué? Si somos parte de esta misma obra maravillosa. Si todo lo demás en el universo es maravilloso, ¿por qué nosotros no? Nosotros, y además, como les decía, en el caso de ser creyente, pues dice, si eres el rey de este universo, pues obviamente, pues tienes que estar un poquito por encima de lo demás, ¿no? Entonces, esa es como una pregunta. ¿Qué estoy postergando? ¿Qué es lo que necesito hacer? 47%, estos son, a mí me gusta siempre, yo soy contador público, tengo bases numéricas, entonces siempre ando buscando el número y siempre ando buscando el dato. Porque también luego a los que nos dedicamos al coaching o a las experiencias de vida, al desarrollo humano, piensa que vemos las cosas por encimita y que nada más el amor y paz y que somos muy subjetivos. No. Fíjense que todo está sustentado con datos y con evidencias. Entonces, de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor de 2024, el 47%, pues, es decir, casi la mitad de las personas con una oportunidad clara de negocio, no la inician por miedo al fracaso, por miedo al que dirán, porque tienen la idea, una idea brillante, y ay, no les ha pasado a veces, inclusive en cosas pequeñas o a lo mejor proyectos grandes que dicen, pero ¿cómo están vendiendo eso y les va tan bien? Yo ya había pensado en eso, o yo ya había pensado en escribir esto, él está haciendo y le está funcionando. ¿Por qué no me atreví? Y es ese tipo de cosas que pues no queremos arrepentimientos, pero les tengo noticias y también científicas y también estadísticas, porque luego somos muy dados a darnos con el látigo y decir yo soy culpable por mi culpa, y decimos que empezamos luego a calificarnos y a criticarnos y a decir es que fue mi culpa, no soy lo suficientemente dedicado, no soy lo suficientemente comprometida, otra vez me volví a equivocar. Fíjense que no. Esto, si le quieren ver, si le quieren encontrar alguna falla, es una falla de origen. Que falla, es una programación diferente. A nosotros, como seres humanos, pues fuimos creados hace miles de millones de años y había una necesidad biológica y una necesidad de supervivencia que tenía que trabajarse de determinada manera. Antes, imagínense con los dinosaurios, imagínense con los animales salvajes. Hay una amenaza. El cuerpo está diseñado para protegerse. Entonces, científicamente, biológicamente, estamos constituidos de tal manera que tenemos que defendernos pese a lo que. Entonces, si tenemos una amenaza, se activa la amígdala, pero en segundos, en milisegundos. O sea, primero dispara y luego averigua qué era, porque en aquellos tiempos que escucharan un ruido que parece ser una amenaza y en lo que se ponen de forma lógica a pensar, pero si será una amenaza real o es otro tipo de amenaza. Entonces, no, primero reaccionas, corres y te quitas del peligro. Entonces, a eso se le llama secuestro amigdalar. Ese nombre se lo puso Daniel Goleman a esta reacción que tenemos, porque cuando estamos ante una situación de amenaza o peligro, el cuerpo reacciona y automáticamente manda la señal para defendernos, para protegernos y para correr. Entonces, primero sucede ese secuestro y de aquí a que llega la información al hipotálamo, pues ya hubo ese secuestro de control. El hipotálamo es como la parte lógica que nos dice, a ver, espérate, ahí es donde revisa si la amenaza era real o no, pero dado el tamaño de la amenaza en la prehistoria, pues era primero reacción y ya después toda esa reacción la
necesitamos ser científicos, médicos o biólogos para saber lo que se siente el miedo. Todos podemos, si yo les pregunto ahorita, ¿qué se siente tener miedo? Seguramente vamos a coincidir en síntomas. Tienes una especie como de taquicardia, te empieza a dar como escalofrío, sudor o calor, te tensas y a veces hasta te quedas paralizado, o sea, te tuercen hasta los nervios. Entonces, hay razones físicas y biológicas que si no conocemos cómo funciona, pues no vamos a poder parar esto y vamos a ser siempre reactivos. El ser humano ha ido evolucionando y ha aprendido a lo largo del tiempo justamente a no reaccionar de forma inmediata. Nos hemos estado tomando la conciencia, no todos, por ejemplo, ustedes que están aquí tienen una gran ventaja sobre personas que no se dan el tiempo, como decía Lu, de leer un buen libro, de hacer ejercicio, de estar en un conversatorio. Ustedes tienen información que otras personas no tienen. Por ese motivo, los seres humanos nos desarrollamos de manera diferente, porque el conocimiento está para todos, las oportunidades están para todos y la solución está para todos. Cada quien avanza en su propio desarrollo en el nivel en el que se compromete. Entonces, de esta manera, pues quienes no se han dado a la tarea de irse preparando en todos estos temas, pues siguen trabajando o permitiendo que el sistema primitivo domine sobre el sistema educado. Entonces, es por eso que encontramos diferentes tipos de reacciones en las diferentes personas a lo largo de la historia. Este es el ejemplo clásico, el tigre y el correo. ¿Qué me refiero? Antes era un tigre, era un dinosaurio, era algo, una amenaza real, provocaba todo este miedo. Ahora, en estos tiempos modernos, pues ya no nos persiguen ni los tigres, ni nos persiguen los dinosaurios, ni nada, pero ahora no sufrimos tanto el miedo real, lo que sufrimos es ansiedad porque nos preocupamos y generamos incertidumbre antes de las cosas sucedan. Tenemos una amenaza real, es una amenaza anticipada, porque el miedo de los cavernícolas se vivía en el presente, escuchaban el ruido y a correr. Aquí hemos pasado muchas veces las cosas. No sabemos si al subir el precio nos van a rechazar o no, pero ya me estoy preocupando. No sabemos si al enviar mi carta van a aceptar mi propuesta o no, pero yo ya estoy preocupada. No sabemos si al decirle lo que siento a mi pareja o al decirle lo que siento a mi mamá se va a enojar o no, pero yo ya me estoy haciendo ideas. ¿Por qué? Porque a lo que le tengo miedo es a un rechazo potencial, no tanto a una amenaza real. Entonces, la ansiedad no la vamos a vencer huyendo, sino la vamos a vencer actuando a pesar de la incertidumbre. Y bueno, por ahí eh, a- a- los abuelos, por ejemplo, decían, tú atrévete, total, el no, ya lo tienes. ¿Qué puede pasar peor? Entonces, es cuestión de atrevernos. Ahora, también científicamente y biológicamente dices, bueno, pero ¿cómo voy a controlar si dices que es una situación completamente natural y biológica y que se activa por la amenaza y que si la amígdala y que si el secuestro de la amígdala, o sea, yo no tengo control sobre mi biología, ¿cómo le voy a hacer? Si así está programado el cuerpo, pues entonces ya me fregué. Pues fíjense que no, porque también podemos engañar al sistema. ¿Qué pasa cuando tengo miedo? Cuando tengo miedo ya decíamos todos los efectos físicos y fisiológicos, el sudor, la taquicardia, la agitación y sobre todo si vas corriendo o huyendo de un animal, ¿cómo está uno cuando está corriendo? ¿Respiras igual cuando estás corriendo que cuando estás sentado tranquilamente en tu sala? ¿Verdad que no? Cuando estás corriendo, tu respiración es rápida, acelerada, agitada y a veces incontrolable. Cuando estás sentado tranquilo en tu sillón o en tu sala o en un ambiente que tú controlas y dominas, pues tu respiración es profunda, pausada, tranquila. Esos son hechos biológicos. Esos son descripciones científicas de la situación. Entonces, ¿cómo engaño? Cuando me siento con una situación de miedo y empiezo a sentir todas esas manifestaciones físicas, ¿cómo rompo ese hechizo?
pues diciéndole lo contrario, diciéndole, a ver, espérame, yo no estoy corriendo de ningún tigre, a mí no me está persiguiendo ningún dinosaurio. O sea, realmente estoy en una situación que me da temor enfrentar, a la que me estoy anticipando, pero yo tengo el control de la situación. Entonces, si yo tengo el control de la situación, respiro como debo de respirar cuando tengo el control de la situación, porque la amenaza no es real. Entonces, ¿qué hago? Inhalo en 4, 1, 2, 3, 4. Sostengo la respiración en 4, 1, 2, 3, 4. Y exhalo en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque este es un indicador físico. Una inhalación pausada y una exhalación larga activa el sistema nervioso parasimpático y apaga la alarma biológica. O sea, no estamos combatiendo cuestiones físicas con ilusiones y cuentos rosas. Ay, sí, porque yo lo creo, porque yo lo espero, que por supuesto, cuando realmente creemos en eso, sí ayuda. Yo no tengo nada en contra ni de las afirmaciones, ni de las afirmaciones, ni de la meditación. De hecho, las practico, pero hay muchas personas que quieren restarle valor a todo o no tienen confianza, se les hacen como cosas eh, muy simples, muy superficiales, porque la gente habla realmente de lo que no conoce a profundidad. Entonces, por encimita pareciera como, ay, sí, es que se la viven en la buena vibra y la buena onda. Con buena vibra no se vive y con oraciones no se vive. O sea, yo sé, hay un mundo de incrédulos, pero no es nuestra función evangelizar con palabras. Es nuestra función contagiar con ejemplo, con hechos y con evidencias. Entonces, desde el punto de vista biológico y físico, esto es lo que pasa. Un sistema agitado se contrarresta o se equilibra con un sistema tranquilo. ¿Cuál es la manifestación? La respiración agitada es que estoy muerto de miedo, que estoy agotado, que estoy fastidiado, etcétera. La manifestación de que estoy en calma, que estoy en paz, que no hay amenaza, es una respiración tranquila. Entonces, esa es la razón científica. Y luego hay otra. También aquí entra la ciencia y las matemáticas. Estoy completamente segura que me van a dar la razón. Si ustedes ganan 100 pesos, de pronto dicen, ay, qué alegría, gané 100 pesos, tengo para los chicles, porque ya 100 pesos no alcanzan para nada. Pero estoy completamente segura que si se les pierden 100 pesos, dicen, ay, mis 100 pesos, así casi como la Llorona, ay, mis hijos, ¿dónde están mis 100 pesos? Y te da intranquilidad y te da inseguridad y te da, porque perdiste 100 pesos, es la misma cantidad, pero no duele ni se siente la misma satisfacción ganar que perder, porque el cerebro no es racional, no nos gusta perder. Y el dolor psicológico de perder pesa casi el doble del placer de ganar. Y esto también tiene sus orígenes en la prehistoria, porque, por ejemplo, si un día ganaban o mataban un animal adicional, pues simplemente tenían el gusto de comer más un día y darse una satisfacción y una alegría más. Pero el no cazar un día significaba no comer, quedarse débiles, estar, o sea, realmente el perder duele o en proporción se siente mucho más que el ganar. Y luego también, eh, muchas veces nos detenemos en esta cuestión del miedo porque disfrazamos el miedo y nos decimos, es que yo soy perfeccionista, es que quiero que esto todo esté súper bien, por eso me estoy tardando. Lo que estamos haciendo es buscar una verbalización o un pensamiento para justificar una realidad interna. Lo que pasa es que me da miedo, o sea, lo que pasa es que no quiero que me vayan a rechazar y entonces lo disfrazo para que se vea elegante, lo disfrazo de que soy perfeccionista, lo disfrazo de que debo hacerlo mejor. Entonces, cuando nos encontremos en esa situación de que estamos dándole muchas vueltas a un asunto, de que estamos revisa y revisa y no nos atrevemos,
analiza bien por qué, vete a la causa, vete a la raíz, o sea, ¿realmente no está listo? ¿Cuántos productos, cuántos proyectos, cuántos concursos, cuántos libros has visto que están ya en el mercado, que se venden bien, que les pagan dinero y que tú dices, híjole, este está, pero que sea la mitad de la calidad del que yo estoy haciendo? Y aún así viéndolo dices, no, pero el mío todavía no está listo. Es que yo tengo que dar lo mejor. A ver, no nos engañemos. Reconoce realmente cuando es por una situación de miedo. ¿Qué te da miedo? Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo, ¿qué te da miedo? Y la respuesta es, no es que no te tenga que dar miedo, el miedo va a estar ahí siempre. La cuestión es cuántas veces para empezar vas a comenzar respirando y empezar a ver las cosas de una manera o con una óptica diferente, para que te des permiso de avanzar, que te des permiso de reconocerte, agradecerte y maravillarte con ese ser humano tan maravilloso que eres, que te des ese reconocimiento que merece ser visto, ser escuchado, ganar bien, tener todo lo que merece, todo lo que desea. El verdadero terror, como les decía, es la humillación pública o lo saqué dejé No de se ve. compartir, perdón, por accidente, Sí, sí, sí. perdónenme. ¿Listo? Ya está aquí. Perdón, la humillación pública, la decepción de quien importa, la ciencia de revelar que no tememos al fracaso en sí, tememos a las consecuencias sociales, a la funa que está hoy en día tan de moda, ¿verdad? Ahora con las redes sociales. Antes cometíamos tal vez los mismos errores que ahora, pero no eran vistos. Si no salías de tu casa ni quien se enterara que te hubieras equivocado. Pero ahorita ya ni te salvas ni de tus hijos, ni de tu familia, ni de nadie. O sea, si alguien te graba haciendo algo que no deberías y por ahí acabas en las redes, ¿a qué tienes miedo entonces? Entonces, avanzamos. Sentirse bien no predice si superarás el miedo. Lo único que predice es haber actuado, aunque temblaras en hacerlo. O sea, hay que actuar a pesar del miedo, porque la vida después del miedo es maravillosa. Es cuando te das cuenta que estabas viendo eh, moros, como dicen, moros con trinchete, y que no era una amenaza real. Es cuando estabas preocupándote de algo que posiblemente que ni siquiera va a suceder. Cuando nosotros nos llenamos de ansiedad. El miedo es real, pero la ansiedad no. El miedo podemos combatirlo así tan sencillo, con educación, con respiración, porque muchas veces la raíz del miedo es el desconocimiento. Cuando tú no sabes qué va a pasar, eh, cómo, cómo, cómo son los procesos, cómo es la vida, qué posibles resultados puedes esperar. Cuando tú no sabes, cuando tú no conoces, el miedo se acrecenta. Entonces, el miedo se quita con información y con educación. El miedo físico se quita con respiración. Y todo lo demás es ansiedad y preocupación. Y eso sí, de verdad, no debe existir porque únicamente está en la cabeza de quien se lo está imaginando. Entonces, el miedo le está en nunca va a desaparecer. Siempre va a estar ahí y puede ser que vaya creciendo. Y si sigue apareciendo y si sigue creciendo cada vez que intentas algo nuevo, les tengo una buena noticia. No es una mala señal, es una prueba biológica de que sigues creciendo. Porque cuando ya estás estable, ya no hay emociones nuevas.
por lo tanto tienes todo dominado, todo seguro, todo controlado, estás estático, estás estancado. Empiezas a avanzar hacia lo desconocido, empiezas a avanzar hacia lo más grande, empiezas a avanzar hacia lo nuevo, comienzas a sentir miedo. Que el miedo te acompañe, pero que no te domine la ansiedad. Esa es la gran diferencia. Una narrativa sana es el trauma no se resuelve en el instante. Cuando hay un accidente, cuando hay un robo, cuando hay una crisis, o sea, no resuelves en el momento. En el momento atiendes, pero no resuelves. Realmente resuelves cuando estás en la calma y le das una nueva estructura, cuando puedes contar tu historia. O sea, realmente esa es la parte cuando lo resignificas. En el momento, en la emergencia, en el trauma, lo que haces es atender, que no sangre más, que no se corte más, que no haya un impacto mayor. O sea, lo que estás ahí es luchando con el momento, pero realmente la curación, realmente la solución tiene unos pasos más adelante, cuando ya estabilizas, reflexionas y resignificas. Es en ese momento realmente cuando, cuando nosotros y crecemos. El miedo se atraviesa distinto cuando no tienes claro a quién debes volver. O sea, siempre tenemos que tener un espacio, una esencia, un ser, una identidad y debes de saber exactamente quién eres y qué quieres, porque eres tu propio eje. Y esto lo dice Víctor Frank en el libro El hombre en busca de sentido. O sea, cuando tú te encuentras realmente, cuando tú sabes quién es y cuando tú sabes lo que pretendes obtener en el futuro de manera positiva, aunque no lo veas, es como cuando vamos manejando en un coche en la noche y que tenemos una idea o una conciencia del camino y ahí se siente de verdad miedo y terror. Imagínense tienen poco tiempo manejando y les toca viajar de noche en una carretera no muy bien iluminada, una carretera de esas, no de las más transitadas, sino una carretera hacia un nuevo destino. Saben que el lugar existe porque está en el mapa, porque el GPS se los dice, porque han escuchado que la ciudad existe, porque a lo mejor preguntaron y hay referencias de que la ciudad existe, pero nunca han estado ahí, nunca han transitado esa carretera. Depende qué tanto control y qué tan amigos sean realmente del miedo. Ahí se pueden paniquear y decir, yo no avanzo ni un kilómetro más porque es de noche, porque las luces nada más me dan de iluminación metro y medio, 2 metros y no veo más adelante, o 20 metros, no sé cuánto den de iluminación, pero no ves más allá de lo que tus luces de tu coche te permiten. Y sin embargo, puede ser que te detengas por completo y digas, aborto la misión y no voy. Ahí es cuando el miedo te domina. O cuando digas, no, es que yo voy a pesar del miedo porque mi coche está bien, bien equipado, está bien, bien mecánicamente, yo sé manejar, las luces funcionan bien y entonces voy avanzando, aunque solo vea lo que las luces me permiten, porque yo sé que la ciudad existe, yo sé que está en el mapa, yo sé que está en el GPS, hay señalamientos cada determinados kilómetros, que si es la curva, que si es derecho, y cuántas veces hemos transitado así en la carretera caminos desconocidos y llegamos al destino. Y podemos vivir ese camino en la carretera de diferentes formas, que decir, ay, qué rico, un viaje más, y lo disfrutas y aprendes, y aunque sea de noche y no veas nada, y peor si te llueve, no contabas con la lluvia, ¿verdad? Entonces, sí más o menos es, y por eso esta ancla es justamente la información que tenemos de hacia dónde queremos llegar y la información posible. Entonces, hay que avanzar con el miedo, más allá de la resiliencia. O sea, sí es muy importante ser resilientes, pero resiliencia es una palabra que últimamente ha
estado muy prostituida y muy desgastada. Muchas veces la utilizan para todo ya. Pero el verdadero sentido de la resiliencia no es, ay, es que soy muy resiliente y haces una cosa, insistes y vuelves a insistir y nunca cambias el método. Y siempre te das de topes como la mosca que quiere salir en una ventana de cristal y no se fija que hay muchas formas de salir y siempre se y choca y choca y choca. O sea, resiliente no es el que lo intenta muchas veces y que se levanta a pesar de que se cayó. No, resiliente es el que aprende. Resiliente es el que lo hace una vez y no le salió, entonces busca otra manera, sí lo vuelve a hacer, pero lo hace de otra manera, tiene un aprendizaje y si no le salió, lo vuelve a hacer, pero lo hace de otra manera, tiene otro aprendizaje hasta que lo logra. Eso sí es resiliencia, pero nada más estarse dando de topes contra la pared y levantarse, pararse, perdón, caerse, levantarse sin ningún aprendizaje, eso no es resiliencia. Entonces, tenemos que aprender en el camino para que podamos superar esos traumas y que podamos mejorar de manera que nos expandemos. No regresas al inicio, sino que cada caída y cada levantada es un aprendizaje diferente. Entonces, esto te va dando confianza y no es que nada más te digas, decíamos que las palabras huecas aquí no tienen sentido. Cada palabra y cada acción que hacemos y que decimos tiene que vivir con sentido. Entonces, el valiente tampoco es así en abstracto, nada más el que a todas, voy a todas, no. El valiente es con estrategia, con conocimiento, con evidencias y que se atreve a hacer las cosas y que va por un reto específico, pero a pesar del miedo. Entonces, eh, los grandes emprendedores no se preguntan cuánto puedo ganar, sino que dicen cuánto estoy dispuesto a perder. Y así tienes un control de lo que para ti es manejable en cuanto al miedo. Otra cosa, es muy diferente cómo tú lees el fracaso o el error o, o aquel resultado que no salió como tú esperabas. Es muy diferente decir, soy un fracasado, no, me rindo, yo no puedo, no, yo apliqué un método, apliqué una estrategia que en esta ocasión no funcionó. Entonces, ¿cómo le hago para que sí funcione? No te validas a ti contra el resultado, valida el proceso contra el resultado, pero tú no, tú tienes tu valor. Decíamos, somos la maravilla más grande del universo. Entonces, tu valor no está en juicio, tu valía no está en juicio. Lo que está en juicio y lo que se puede mejorar son los procesos o las herramientas que utilizas para la situación A, para la situación B, para la situación C. Y eso se puede corregir y se puede mejorar. Y en el proceso, tú te haces mejor persona, pero nunca, nunca pongas en riesgo o cuestiones cuánto tú vales por los resultados que estás teniendo. Son los métodos o son las estrategias o son los aprendizajes o son las actividades, pero no tú. Y justamente eso nos lleva a la tercera herramienta, que es la seguridad. Entonces, las organizaciones de bajo miedo, eso también es una estadística levantada por McKinsey y Company, donde dice que las organizaciones que aprenden a controlar el miedo, ¿no?, o que tienen bajo miedo, tienen 60% más de probabilidades de liderar la innovación, porque se arriesgan, porque saben que van a aprender, porque saben que no están obligados a saberlos todos desde el principio y van aprendiendo y van creciendo y van construyendo en el camino. Y además, si saben que no van a ser castigados por innovar, pues obviamente van a aprender más rápido y se arriesgan. Y es parte del proceso. Y la ecuación final es esto que les decía desde hace rato. Tenemos que tener un propósito, pero tenemos que llevar a la acción o realizar acciones para alcanzar ese propósito. Y el miedo no nos va a dejar, el miedo nos va a acompañar. O sea, no nos va a dejar en el sentido no de que nos lo va a impedir, sino en el sentido de que siempre nos va a estar acompañando. Pero ya aprendimos
que no es nuestro enemigo, es nuestro aliado, porque además el miedo salva vidas. Si no tuviéramos absolutamente nada de miedo, ya habría habido un montón de accidentes por personas que meten la mano al fuego, que se caen de precipicios, que no miden las consecuencias, se atraviesan y las atropellan. O sea, el miedo es parte biológica y fundamental de la vida. Entonces, es aquella alarma que nos está diciendo y que nos está poniendo en alerta de que situaciones no favorables para nuestra supervivencia se están acercando. Pero fundamental, no confundir el miedo con la ansiedad ni con la preocupación. Miedo sí es nuestro amigo. Ansiedad y preocupación son los enemigos a vencer. ¿Para qué me preocupo por anticipado de algo que no va a suceder? Entonces, el miedo y el propósito casi siempre viven en la misma habitación. No tienes que echar el miedo para poder trabajar. Y no es que el valiente no sienta miedo, es quien siente miedo correcto en su justa medida y aún así actúa. O sea, realmente ese es la verdadera valentía, atreverte a actuar, atreverte a buscar los resultados que estás buscando, porque el miedo es un aliado, la preocupación no debemos dejarla que avance, la angustia no debemos dejarla que avance. Y es tan sencillo como respirar, como interiorizar y tener un propósito claro y definido. ¿Y qué hay más allá del miedo? La vida más allá del todo lo que tú quieres, absoluta y totalmente, porque todo es 100% posible en la medida en que tú lo creas. La vida más allá del miedo eres tú, realizando tus máximos sueños y tus mayores anhelos. La vida más allá del miedo es el paraíso prometido. Así es de que no te esclavices de, de la, de la preocupación, no te esclavices de la angustia. Hazte amiga de tu miedo y avanza con valentía, porque todo lo que quieres lo puedes lograr. Pues muchísimas gracias. Quiero abrir el micrófono para que comenten y compartamos en estos minutitos que nos restan, cuáles son sus reflexiones después de este monólogo que me aventé. Muchísimas gracias. Mira, te voy a empezar a ayudar a leer aquí un poquito, Betty. Nos dice Sí, Yara, el miedo viene de nuestro cerebro reptiliano porque lo comento desde nuestra creación, la forma de la supervivencia es estar alerta constante y por esa razón la tenemos en nuestro ADN. Buen libro. Dice Moni, sí, o que, o que por hacer una estrategia no funcionó para ti, no para, o que por hacer una estrategia que no funcionó para ti, no para otros, a quienes no quieren, a quienes no quieres tampoco experimenten esa falta de tu estrategia. Detrás de tus miedos están tus sueños. Me encantaría, mi querida Moni. Abre el micrófono, a ver. Explícanos bien tu punto de vista. Compártenoslo. Bienvenida. Hola, hola, buenas noches a todas. Agradezco muchísimo este conversatorio, porque haz de cuenta que es como que estoy nada más escuchando y viéndole a los ojitos y es de gracias por explicarlo, gracias por decirlo. Hay veces que no sé cómo, agradezco mucho. No sé qué decir. Cada cosa, cada comentario, y no es que sea miedo y tampoco es pánico, pero sí es como, ay, ay, ay. A lo mejor no he tenido la mejor estrategia, he estado haciendo cosas que me da muchísima pena, que no he tenido a lo mejor todavía el proyecto terminado y por lo general siempre soy como terminar en tiempos y todo. Esta vez me ha estado tomando como reto, porque no es problema, pero ha sido un reto de vuélvete a subir y no al caballo, al tigre, güey, porque me siento así de, órale, y de verdad te cae, tuve que cambiar 2 veces, o sea, tuve que cambiar mi cuenta porque fue como, no, no puedo estar hablando de esto desde un punto de, ah, ya a mí me pasó. Tuve que cambiar la dialéctica y para mí ha sido un proyecto personal que agradezco a todas que a lo mejor no me conocen, pero de verdad que gracias en esta red entre que las escucho y que a veces que no,
no estoy en cámara, pero las escucho cuando... Ha sido un aprendizaje de vida tremendo y posiblemente he enfrentado otros miedos, pero esta vez es de, ¿y si sí vuelvo a ser exitosa? O sea, ¿y si otra vez me muestro? Y esto que no he hablado y lo estoy decidiendo y quiero, ya me está saliendo, ¿saben? Y sí, sí me ha dado miedo. Hablabas tú desde los traumas, desde la amígdala, desde la memoria. Sí, posiblemente. Y otra cosa más que entra cuando está lo del miedo es, pues sentirme de chin y no estoy haciendo, porque lo sé, yo sé que voy con mis proyectos, sé que voy con tiempo, no he logrado hacer para poder decir, Lucy, aquí está, estoy muy apenada contigo, Lucy, por todas, ¿no? Ahí tengo todo el proyecto y es de, ¿por qué no estoy logrando concretar esto? Y creo que tiene que ver no con el miedo de escribirlo, no con el miedo de hacerlo, es con un miedo intrínseco a mí a decir, ¡ah! ¿En serio te cae que voy a estar haciéndolo? Y también lo quiero hacer. Y la otra es, ¿cuál es mi miedo, no? Perdón, me estoy como exponiendo, ¿no? Y no importa exponerme porque de verdad les agradezco mucho. Me siento en un lugar seguro. Hacía mucho que no me sentía en un lugar seguro. Muchas gracias. Hace mucho. Moni, Sí, muchísimas gracias por compartir toda tu emoción, todo tu sentimiento. Y sí, efectivamente estás en un lugar seguro, estás sí, en un lugar donde todas tenemos esta intención y creo que eso es lo que nos une de ayudar a otras, pero si te escuchas, para mí es muy enriquecedor y creo que para todas, si te escuchas, muchas de las cosas que estás diciendo es lo que te imaginas que va a llegar a pasar. Eso es angustia. No pienses en el futuro. Déjate ir con toda la verdad de tu ser. Escribe y termina. O sea, no has avanzado posiblemente porque estás invirtiendo mucho tiempo en pensar en lo que puede llegar a pasar. Y ese tiempo que inviertes en pensar en el futuro es tiempo que le quitas para actuar en el presente. No lo pienses tanto, vívelo, respíralo. Eres una persona maravillosa, eres una persona hermosa, como todas las que estamos en este grupo y todas. como todas las que somos creación divina. Entonces, Claro. tienes todo para hacerlo, tienes todo para lograrlo. No desaproveches tu tiempo de acción en imaginaciones futuras, a lo que va, así. Y respira. Cuando empieces a sentir que no estás avanzando, que el miedo te está invadiendo, mándale la señal correcta a tu cerebro y es tan sencillo, respirar. Diosito nos hizo completos y perfectos, nos dio los posibles riesgos, pero nos dio siempre con qué solucionarlo. Y aquí es lo más básica, respirar, respirar, porque ya vimos que biológicamente eso rompe un ciclo. Si respiras agitada, Tienes, si te perdón, mantienes así, este, le estás dando la señal de peligro, pero si respiras tranquila, le estás dando la señal de paz. Perdón, este fue mi Moni. momento de llorar y quebrarme, porque estaba de, sí puedo, y sigo, y claro, ¿y cómo va a dar miedo a esto si ya me he echado tantas cosas y síguele y vamos? Y está bien, está Ah, sí. perfecto. Oye, estoy detectando, me digo, su mecha, entonces sí me está costando. Y por lo mismo digo, síguele, vámonos. De verdad que les digo, no es como súbete al caballo, súbete al tigre, mija. Dale de nuevo. Y no tiene nada más allá que ver si son miedos infundados y a lo mejor no me veo sentido en espacios seguros, esta situación, lo que les voy a contar y en algún momento les puedo decir, hasta me dan, hay algún tema cuando me escuchen, va a ser como de, me han, o sea, esta parte de haberme sentido invalidada de tantas formas, estoy haciendo un cambio, es como volver a agarrar de, no, ¿por qué voy a invalidarme desde mí? Es estar, no me pueden invalidar nadie más, yo soy valiosa, sí respiro, sí, pero ha sido fortísimo. Y no lo tomo como miedo terrible, sino ha sido un reto y he estado haciendo estrategias. No sé cómo, cuáles son mis conexiones neuronales, qué tengo que hacer. Me pongo a observar y digo, ¿cómo le hacen? También está padre y las escucho y digo, ¡oh, qué padre! Y tomo notas de lo que está tomando. Ay, aunque ustedes no lo crean, tengo día, capítulo tal. Me digo, ay, ella me inspira para hacer esto y esto. Me inspiran. Y está maravilloso. Ah,
sí les tengo que decir, me inspiran. Y también para mí es de, dale, o sea, estás con todas ellas, vamos a hacerlo, hacerla fuerte la red de esta parte de estar en nada, así de estar tejiendo historias y sueños. Estamos en el lugar más increíble. Quiero dar las gracias. 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 Sandra, Sandra Parada, tienes la manita levantada. Sí, buenas noches otra vez a todas. Sí, yo creo que considero que así como se siente la compañera anterior, así nos hemos sentido todas, 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 todas. Pero si hay algo muy importante que yo he aprendido en las conferencias con Spencer Hodman, porque con él he tomado desarrollo personal y liderazgo, con él y con John Maxwell, es algo muy importante que siempre nos dice una, aprende a vivir con el dolor, ¿no? Porque muchas veces no lo hacemos porque sentimos dolor, el cuerpo siente dolor, porque pues es una forma de defenderse. Y también ese dolor nos lleva al miedo, y el miedo pues nos congela. Él también es de la idea de respira y de, a ver, tranquilízate, porque cuando respiras, pues paras tu cerebro, ¿no? Porque el cerebro empieza a crearnos y a generarnos muchísimas cosas. No, tú no puedes, incluso la misma familia, ¿no? No puedes, nunca terminas lo que empiezas, ¿cómo crees que tú vas a hacer eso? ¿Cómo crees que vas a salir adelante con eso otro? Eso que vas a poner ni siquiera va a pegar. Entonces, desde ahí nos empiezan a poner como las trabas, a veces la misma familia. Entonces, de ahí nos agarramos nosotros y empezamos a pensar que sí, que efectivamente, pues no vamos a salir adelante, eso no va a pegar, eso no empieza, eso no funciona. Y bueno, si algo he aprendido de ahí es que el miedo nos impulsa a seguir adelante. Este miedo nos saca muchas veces de esas zonas incómodas, también nos hace que nos movamos de ahí. Y algo muy claro que también dice Spencer es, no te esperes a tener todo perfecto, a que todo sea perfecto. Ah, es que hasta que mañana tenga yo el dinero de la tanda, ¿no? Para tener el dinero suficiente. Ay, no es que hasta que consiga el local. Ay, no es que, o sea, siempre ponemos trabas para todo. Es así como lo pensaste, lo planeaste, pues entonces vamos, empieza con lo que tienes. Si vas a empezar una pastelería, empieza con el primer pastel y empieza a mostrar con tus vecinas, ¿no? Y de ahí vas a ir agarrando. Si quieres una cafetería, pues empieza, a lo mejor tu café va a ser muy malo, pero de ahí vas a empezar a agarrar un camino, ¿no? Empieza pues en tu casa, ¿no? Así como empezamos muchas desde nuestra casa. Y dice, no esperes a que todo sea perfecto. Toma la decisión, toma la acción y empieza ya con lo que tienes. Porque si nos esperamos a que la cabeza se empiece a templar y empecemos a tener todo perfecto, eso perfecto no va a llegar Así porque es. lo vas a seguir postergando y postergando y postergando. Entonces, eso me ha enseñado Spencer y pues bueno, yo empecé mi negocio desde mi casa. Aquí, en la casa de ustedes, aquí pongo mi camilla de masaje, aquí en la parte de atrás, donde ven ese hermoso árbol con fotografías de pacientes y de familia, aquí recorro la mesa porque trabajo literal entre la sala y el comedor. Entonces yo aquí pongo mi camilla y aquí empecé dando masajes en las casas, en las camas y de ahí pues me continué a comprar mi primera cama y empecé a comprar mi material para trabajar, ¿no? Seguí tomando mis cursos y sigo trabajando, me dedico a mi trabajo formal, más aparte pues a mi negocio, ¿no? Que sí, de hecho pues también lo tengo ahí un poquito orilladito porque estoy buscando otras maneras de seguir avanzando, pero ahí está, o sea, ya lo inicié con todo y ese miedo y a pesar de ese miedo, bueno, pues ya lo inicié y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos caminando poco a poco, pues dándome a conocer paso a paso, dándome a conocer y bueno, de ahí seguimos. Entonces, ese miedo es bueno, sí, porque nos ayuda a salir de ahí, de esa zona donde no queremos estar. Eso es muy bueno. Entonces, hay que empezar con lo que tenemos, no esperar a que todo sea perfecto. Muchas gracias, excelente tema. Muchas gracias, Sandra. Gracias por compartir y porque justamente estas participaciones, además de lo que pueda decir la que tenemos el honor de estar al frente en una sesión, el escuchar a los demás siempre enriquece porque dicen, ah, no es nada más una persona, no es nada más una loquita la que está hablando. Somos muchos los que lo hemos vivido y lo confirmamos, lo reafirmamos y lo compartimos. Pues Lucy, Exacto. muchísimas No, gracias. no, no, Estamos en tus imagínense. Sí, claro. manos. El miedo, hay preguntas, ¿no? Importantes. ¿Qué has hecho con el miedo? Hoy las quiero dejar con eso. ¿Qué has hecho con el miedo? ¿Cuál ha sido tu miedo más grande? Yo siempre digo que tiene que haber un miedo más grande
por no hacer las cosas que por hacerlas. Y en mi caso, se los confieso, siempre no tengo miedo, tengo pánico. Pánico no hacer, pánico no cumplir mis sueños. Entonces me da más miedo no hacerlos que hacerlos, ¿no? Entonces yo siempre digo que tiene que haber un miedo más grande porque es el que te mueve y finalmente lo hace uno, ¿no? Entonces, eh, darnos cuenta que el 80-90% de los miedos que tenemos no van a ocurrir jamás, ¿no? Así Entonces es. ahí es donde nos exponía Betty, la razón tiene que dominar a la emoción, porque si dejamos que la emoción haga lo que quiere, entonces esa bestia se vuelve descomunal en contra nuestra y suceden las desgracias más terribles. Pero cuando tú pones en esta fórmula, como si fueran estas fórmulas matemáticas, ¿no? Cuando tú inviertes la fórmula y pones a la razón encima de la emoción, entonces cuando dice, lo explicaba Betty, es cuando dices, a ver, espérame, yo conozco la ciudad, yo sé manejar, tengo todo en orden, sé la ruta, tengo que llegar, no hay ningún problema. Claro, o sea, hacer como mentalmente este checklist y así como lo expuso Betty, es completamente un ejemplo práctico de cómo poner a la razón encima de la emoción. Y lo decíamos en la reunión que tuvimos hoy en la mañana con las coautoras, ¿no? La felicidad se practica. Hay quien piensa y analiza la felicidad y la debate y la cuestiona y se va toda una vida en un análisis y como les pongo también por ahí a las coautoras, que no te dé parálisis por análisis, porque entonces cuando abras los ojos pues ya se te fue la vida, ¿no? Y vas a decir, pues que, ¿por qué no lo hiciste? Pues porque me moría de miedo. Y yo les digo, no, a mí me da pánico no hacer. ¿No? Entonces el pánico dice, pues me vale gorro y Así muévete y es nuevamente activar ese instinto de supervivencia. Finalmente, recuerden que seguimos siendo animales racionales, racionales, pero seguimos siendo animales. Y hay que usar ese instinto también. A veces es maravilloso usarlo y decir, muévete, muévete porque viene el dinosaurio y te va a comer, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? A ver. Que alguien nos platique, Betty. O bueno, tú, a ver, cuéntanos tú, Betty. Cuéntanos sí, alguna anécdota yo de que he dejado, algo que no has hecho o que en su momento dejaste de hacer en tu adolescencia, eh, que dijiste, la verdad, nunca lo hice por miedo. ¿Qué sería eso, Betty? yo aprendí a manejar hasta los 35 años, porque me daba miedo manejar. Ok. Y cuando aprendí a manejar, dije, híjole, de todo lo que me perdí, o sea, fui atenida muchas veces, dejé de ir a muchos lugares porque no tenía en qué moverme o porque me costaba más, no en dinero, sino en tiempo, tomar la oruga, o sea, como está, en el lugar donde yo vivo antes de que tuviera coche, tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana para tomar el primer autobús para llegar a la terminal de la Oruga y luego de ahí irme por toda la Oruga, bajarme en el Parque Hidalgo, del Parque Hidalgo esperar otra vez la ruta 4 para subirme y llegar a la UNIVA. Ok. Entonces, yo tardaba como 2 horas de traslado en llegar y cuando tuve coche llegué en 20 minutos. O sea, porque antes tampoco no había mucho tráfico, ¿verdad? Pero Claro, dije, o sí. sea, he desperdiciado durante 7 años, 100 minutos por día de ida y 100 minutos de regreso, solamente porque me daba miedo manejar. O sea, ¿cuántos minutos de mi vida desperdicié? Porque no era ni siquiera por presupuesto, yo ganaba bien, pero me daba miedo manejar. Así es. Pero aparte, como lo quería hacer bien, porque ese era mi pretexto, porque me habían dicho que si manejabas en automático, no era enseñarte a manejar. O Ujú. sea, tenías que enseñarte a manejar en estándar para Anda. decir que sabes manejar, Otra idea porque falsa. si agarras un automático, nada más te mueve, o sea, no era lo perfecto. O sea, entonces yo tenía que esperarme a comprarme un coche estándar y el estándar me daba pavor porque decía, yo decía, en automático, pues sí podría llegar porque es bien fácil, nomás lo prendes, le pisas y te vas.
pero me tengo que enseñar bien, lo tengo que hacer perfecto, entonces tiene que ser en estándar, pero en estándar ya son más variables. Es que la vista al frente, pero al mismo tiempo mueve la palanca y para dónde la muevo, para arriba, para abajo, y luego le tienen las reversas en diferentes lugares. Entonces, o me concentro en ver enfrente o me concentro en agarrar la palanca y era, ahora que lo analizo desde la perspectiva del estudio del miedo, eran pretextos. O sea, yo perfectamente pude haber comprado un coche automático, enseñarme a manejar, cumplir mi necesidad de trasladarme, pero mi pretexto era que como lo tenía que hacer bien, como era perfeccionista y me tenía que enseñar de veras, hasta que comprara un estándar. Así es. Entonces, ese es uno de los Sí. miedos más ridículos que he tenido, pero seguramente muchas pasamos por ahí. Ah, les voy a confesar algo que nunca hice por miedo. Nunca tuve novios, nunca tuve los novios que podía haber tenido por miedo. También, Es que aparte y se me como aventaban puros, o sea, yo tenía 14 años y se me declaraban personitas de 25, 26, siempre, y me daba miedo. Entonces siempre yo, no, 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 yo, pero si no hubiera tenido muchísimos novios, muchísimos. Entonces, pero me daba miedo los novios, chicas. Entonces, bueno, a ver, Dora, ¿qué dejaste de hacer por miedo? Y luego María Villarreal. Sí, buenas noches. Disculpen que no, no abra mi cámara. Me acabo de mudar y la verdad, pues tengo aquí un desorden en mi No te tallercito. preocupes, mi vida. te da miedo que veamos tu desorden, Dora. El desorden de mi vida. Bueno, disculpen, mil disculpas, No te preocupes. no pude conectarme a la reunión desde un principio porque tenía yo que hacer un mandado. Pero pues con lo poco que alcancé a escuchar, pues sí, con referente al miedo, muchas veces nos paraliza y creo que es porque sobrepensamos lo que vamos a hacer y tenemos miedo de fallar a los demás antes que a nosotras mismas, porque bueno, yo por ejemplo, eh, en mi vida pues puse muchas cosas por el miedo a que me descalificaran. Y pues también tuve que tomar una decisión en mi vida muy importante en estos tiempos. Y mirando atrás, yo dije, ¿por qué no tomé esta decisión hace muchos años? La vida se va y definitivamente no regresa. Yo sé que eh, a esta edad, yo ya tengo 60 años, pues Dios me da la oportunidad de tener un nuevo comienzo, ¿verdad? Pero hubiera sido mejor que lo hubiera hecho más joven. Estaba yo escuchando un podcast y decía esta persona que por qué nos paraliza el miedo, que tenemos que actuar porque entre más pronto actuamos, aunque nos equivoquemos, más pronto nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados. Pero si no empezamos, ni Ujú. siquiera de eso nos vamos a enterar. Y el peor error es no hacer nada. Entonces, Así es. digo, a mi edad, de verdad, yo valoro mucho, pues, estas reuniones porque sigo aprendiendo y sé que no estoy sola, que todas tenemos miedo de algo, pero el tomar una decisión, el asumir las consecuencias y ¿por qué no decirlo? Hasta disfrutar el camino, ¿no? Porque aunque no es que nos vaya mal, pues, sino que si las cosas no se dan como nosotros no que o, o que hubiéramos querido, estamos aprendiendo algo nuevo y tenemos que aprender a disfrutar el camino. Al final de nuestros días nosotros no sabemos qué es lo que vamos a lograr o no, pero si no damos el primer paso nunca nos vamos a enterar. Podemos llegar muy lejos o tal Ujú. vez no, pero simplemente nuestra vida va a ser diferente si actuamos a quedarnos quietas, ¿no? Nos vamos a lamentar porque ya no hay oportunidad. Yo hoy le doy gracias a Dios por estar de pie,
pero sí pienso mucho en eso, en que pude haber tomado muchas decisiones de las que hoy estoy tomando, más joven, y hubiera sido otra cosa, pero Y es nunca es Dora. tarde. Muchas gracias. Bueno, hoy lo tienes claro, Dora, Sí, ¿verdad? Y y eso es gracias. fantástico. Gracias por Bienvenida. este bello grupo, de verdad. Gracias. Gracias, qué bueno que estás aquí. Vamos a oír a María y luego leo unos comentarios de ti para encaminarnos al cierre de nuestro conversatorio. Adelante, María. Sí, Sí. gracias. Pues el miedo que desarrollé y no lo he podido completar es a nadar. Y a lo que voy es lo siguiente. ¿Por qué sí, desde chiquita no lo hice? Porque, ¿qué me dijeron? No, es que tú estás muy chiquita de tamaño, entonces es peligroso. Mm, Todos tenemos en nuestra mente tres voces. Tenemos la del padre, la del adulto responsable y la del niño. Entonces nuestros padres son todas esas etiquetas y todos esos juicios que nos pusieron y nos frenan. Como decíamos, Mónica, ¿qué me dice? ¿Qué me han dicho? ¿Qué me viene a decir el miedo? Que mi papá en un momento me dijo algo y yo le creí, porque de chico creemos todo, pero no hacemos filtros a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que hace el adulto responsable. Porque hoy yo no aprendo, estoy segura, estoy más alta, alcanzo el fondo, pero sigue predominando ese miedo, ¿no? Que es mm, lo que hay que con la acción vencerlo. así Y es. el niño que nos dice, atrévete, hazlo, aviéntate, no pasa nada. O sea, ahí es encontrar el equilibrio, ¿no? De qué conversaciones y qué calidad de ellas estoy teniendo en mi día a día, que me estoy diciendo el 90% de las cosas que no van a pasar. Son puras cosas que me heredaron. Entonces, quitando todas esas capas, realmente qué es lo que yo elijo y deseo. Ahí es donde empieza uno a enfrentarse el miedo o a enfrentarse lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí es donde entra el adulto responsable para avanzar en la vida y no quedarnos pues con las ganas, ¿no? Como dice uno, yo nunca manejé, nunca me subí a una bicicleta, o sea, pero ¿por qué me quedé con esas ganas? Porque me la creí. Y aquí es donde las invito a que cambiemos nuestra narrativa, pasemos por el filtro. Hoy soy el adulto, me abrazo y soy competente para elegir cosas que van de acuerdo a lo que hoy necesito, no de niño ni, o sea, a lo que hoy quiero, voy a avanzar. Gracias. Súper, María. Y pues a nadar, ahí tal vez sea un sueño no intentado. Ahora vámonos a nadar. Tú puedes. ¿Verdad? Betty, vamos a leer por acá unos comentarios. Nos dice Sofía, yo quiero compartirles que en mi caso, de hecho, le he hecho una carta al miedo. Esa estrategia me ha servido mucho, pero creo que nunca se va, claro que no, nunca se va a ir. Es como querer quitarnos un pedacito de corazón. Solo aprendes a ir con él y me acuerdo de mi carta al miedo. Sí, soy jeje, dice. Aprendí a los 39. Ah, también. A manejar, me imagino, Sofi, ¿verdad? El miedo de la Ajá. posmudanza, dice Moni. Bueno, eso no es miedo, Moni. La posmudanza es terror. Eh, Yara, Yara dice, un ejemplo de mi miedo, hacer mi participación en el libro de 99 hadas. Me dio mucho miedo ya que no era conocido y no quería exponer tanto, pero tampoco dejar de mencionar lo más importante. Fue todo un reto lograrlo. Yo sé que sí, para todas. Pero mi pánico, las alturas, pasar un puente peatonal o pasar por el puente de Toluca para ir a la Ciudad de México, dejaba de respirar, mis piernas se desvanecían y les juro que aún sigo luchando, tratando de trabajar por lo curioso que es si puedo, si puedes subir a un avión y pide ventana. Carla Murillo dice, miedo a hacer un examen de admisión debido a que podía decepcionar a mi mamá. Ay, mamás del mundo. Bueno, yo no me canso de decirle a mi hija, tú no estás aquí para darme gusto en la vida. Se lo digo 20,000 veces a mi hija, ¿eh? Seguramente en la vida vas a hacer cosas que yo no quiera, pero es tu vida, no es la mía. Hay que decirlo, ¿no? O sea, hay que decirlo, hay que ser claras, mamás, por favor. Y no importa la edad que tengan los hijos, porque a veces ya los vemos grandotes y bigotones y siguen guardando sus miedos, no lo dicen. Debido a que no estudié la carrera que me hubiese encantado y la que sé que hubiera sido excelente, ¿ya ves? ¿Ya ves? Bueno, Elenita dice, miedo alerta a las malas noticias o pérdida de seres queridos. Entonces la valentía de enfrentarlo es
disfrutarlos mientras los tenga, haciendo tiempo y oportunidad para todo y para todos. Morita Alejandra dice, wow, temazazo. Yo he tenido muchos miedos a lo largo de mi vida y creo que con el miedo y todo me arriesgaba y lo hacía y superaba. Pero ahora a mis 47 años ya eres grande, Mora, ¿eh? Ya eres muy grande, qué bárbara. No, es una bebé. El miedo guardado en algún tiempo aún sigue y lo he sobrepensado mucho, que no he podido lograr salir de este vaso de agua. Salto y salto, pero no logro salir y así ya llevo un año sin lograr encontrar un trabajo fijo y aún y me puedo extender. Es que a lo mejor no es eso lo que necesitas, tal vez no necesitas un trabajo fijo. Vamos Un a hacer trabajo ese fijo. tema, Betty, te lo encargo ese tema. Claro, también hay que escuchar al universo muchas veces. Te Miedo de manda señales y emprender, te repite, repite. Exactamente. ¿verdad? Dice Rosy, miedo a volver Así a es. vivir como antes, soy adicta en recuperación, bendito Dios, y me da mucho. Que te dé, Rosy preciosa, que no te dé miedo, que te dé pánico, por favor, ¿ok? ¿A Es poco? parte de tu rehabilitación. Moni nuevamente dice, y que no es responsabilidad de los papás, claro que no, de los que siempre tendrán la responsabilidad, si no eres tú mismo, y claro que eres tú quien se define y enfrenta y actúa con realidad. Elena, miedo, alerta al éxito, la responsabilidad ante la sociedad, cargo a ser juzgada, lo que se debe enfrentar en la preparación, entender que siempre bien, no mal, hay, me imagino que para que siempre bien, no mal, hay comentarios buenos, Siempre bien malos. o mal. Yo creo que sí, bien o mal, hay comentarios buenos y malos y se debe tomar lo que te ayude a ser la mejor versión de ti misma. Alda Rochín dice miedo a los ratones y luego se te aparecen los ratones. Aida, seguramente, porque del miedo hay que enfrentarlo. Cerramos con mi Fer Brown. ¿Cómo estás, Fer? Te extrañamos, corazón mío. Pues bien fodonga, estoy bien fodonga, es la verdad, súper fodonga, hoy es día de La descanso, bella, la bella, fodonga, la bella Fer. pero gracias Betty, porque estuvo muy bonito tu tema, lo disfruté, Gracias. y yo no iba a hablar porque yo dije, ay, miedos, ni al caso, según, de grande, pero ¿sabes qué? Yo de chica era la niña más miedosa del mundo, no podía ir al baño sola, no me subía nunca un columpio ni una resbaladilla, yo era de niña, de adulto ni el diablo me tiene miedo a mí, pero yo el miedo lo he tomado de valor, porque por miedo participé con hadas, porque si no tuviera miedo, o sea, no fue fácil. Por miedo abrí Sanarte, el espacio holístico, que es mi misión. Por miedo tuve mi hija ya grande y el doctor me decía, tuviste un coma de 24 horas, vamos a pasar a abrirte por cesárea. Yo le dije, pero ¿por qué si me preparé toda una vida para tenerlo natural? Yo era muy valiente y yo le dije, ¿usted va a pujar o yo no estoy cansada? Vamos a tenerlo natural. O sea, ni aunque el médico me dijera, yo cero miedo, no hay que, sí, opéreme, no, no. Por el canal natural, yo le dije. Entonces yo desde niña era muy miedosa, de grande me creí valiente, pero ya me di cuenta que no es cierto porque de grande, así de ruquísima, mis hijas me dicen, mamá, no puedo creerlo, que te estés tan ruca de 54 años Uy, y gracias, por lo que me toca. no, no, es que mis hijas me dicen así. Y que me dé miedo una tontería que es lo digital. Pero ya lo perdí porque estoy aquí, esto es en Zoom, para mí es digital. Lo de las apps es digital. CatCut, ahí hago mis videitos. Entonces, me dicen miedo y yo pongo el reto. Ay, no. Lo que pasa es que fui muy aventada. Por ejemplo, escuché eso que manejaron ya grandes o algo así. Yo manejé a los 14 y de cambios a los 16 porque aprendí muchas cosas sola. Oí que Lucy dijo, ay, casi no tuve novios por miedo. Lucy, yo tuve 450 novios maravillosos, nutritivos. Podría ser una fiesta de novios, pero mi esposo no me lo permite. Fueron muy nutritivos, pero tuve tantos y era bien fiel porque yo no sabía que yo los cortaba en cuanto se enamoraban de mí, porque yo crecí con filofobia. Filofobia es un rechazo intenso
a establecer vínculos afectivos. Entonces, la filofobia, yo me creía que era muy valiente, pero es eso un gran miedo. Entonces, yo tenía pavor al amor, pero no parecía porque un niño me decía que quisiera que andar con él, yo le decía que sí, que tal tiempo, bye bye, no, tú no, se te acabó tu contrato, como muy hombreriega, pues. Pero me di cuenta con el tiempo y después de tanto tratamiento psicológico, psiquiátrico y de todo, que era el miedo al amor. Y pues no se puede vivir así. Imagínense que la vibración más alta de Jesús era el amor y yo lo estaba rechazando. Entonces este tema me recordó que pues no venimos a juzgar a nadie y que el miedo de cada quien es igual de válido, así sea miedo a manejar, sea miedo a cortarnos el cabello, sea miedo al novio. A mí me gustó mucho tu tema porque me hizo recordar que se necesita el miedo y el coraje, Así es. porque si no, no tenemos propósito. Si no, no accionamos. Gracias y me imagino que ya le corto porque tú vas a dar el cierre. Muchísimas gracias a todas. Que la pasen bien bonito mañana en México. Gracias, Fer. Muchísimas gracias. Gracias, Comentario de Fer. cierre, Betty, te lo dejamos a ti. Gracias. Pues no me resta más que reiterar nuevamente. Estoy muy agradecida de la participación de cada una de ustedes, de que no nada más hayan escuchado el tema, sino que hayan abierto su corazón para compartirnos sus reflexiones, sus pensamientos. Y la invitación que quiero hacerles es a que se hagan amigas de su miedo y a que aquel miedo que sientan que se empieza a rebasar o desbordar, regla número uno, respiren. Regla número dos, investiguen qué es realmente lo que les causa el miedo. No, no prejuzguen, no se preocupen, no se pongan ansiosos. El miedo es desconocimiento. Pregúntense qué es lo que no conozco, qué herramientas necesito, en qué me puedo apoyar, en quién me puedo apoyar. Y atrévanse a hacer las cosas con el miedo, porque el miedo siempre va a estar con nosotros, pero como un muy buen amigo, porque él es el que nos permite que no nos muramos en un accidente, que no nos metamos donde no debemos. O sea, es un indicador como en un tablero de control de un coche, es solamente la lucecita que te dice, estás viva, aguas, alerta, puede pasar, pero no te quedes en el puede pasar, sino más bien investigar, ¿cómo hago para que no pase? ¿Cómo hago para solucionar? Siempre presente, siempre positivo, no me futurien, y disfrutémonos y concentrémonos en vivir y reconozcamos todos los días que somos la mayor obra de la naturaleza y realmente todas somos hermosas, valiosas, poderosas. Tenemos todo lo que necesitamos para lograr todo lo que queramos. Y se los voy a decir de una forma tan sencilla. Nos hizo el más poderoso. ¿Ustedes no creen que nos haya hecho maravillosas o que pueda haber fallas en su lógica o en su creación? ¿Verdad que no? Entonces, Así es. confíen en ustedes, confíen en el universo, confíen en Dios o en aquello lo que crean, pero estamos completas. Y para aquello que creemos que no tenemos, está la naturaleza. Observen otras comunidades de animales, de plantas, de lo que sea. El instructivo de todo está en la naturaleza. Así es de que no nos mandaron solos al mundo, no nos aventaron nada más así porque sí. Nos hicieron perfectos y nos dieron herramientas y háganse amigos de su miedo. Muchísimas gracias. Gracias, Betty. Excelente conversatorio, excelente participación de todas. Me encanta cuando hablan, cuando nos platican lo que piensan, lo que sienten, porque ahí es donde hacemos el caldo de pensamientos y nos vamos a dormir con conocimientos y saben, con una oxitocina, dopamina, melatonina en nuestro cuerpo que nos hace sentir que estuvimos realmente en la sala de nuestra casa con una gran reunión de amigas. Yo agregaría un punto más para el tema del miedo. ¿Saben cuál? Por favor, consíguete un cómplice. Mi gran cómplice fue mi padre. Mi padre me decía, qué miedo ni qué nada, adelante, ¿no? Y como él creía que yo no iba a tener hermanos, desde un principio pensó que yo tenía que ser como superpoderosa para resolverme la vida. El primer cómplice y el más grande cómplice de mi vida fue mi padre y luego mi esposo. Es padrísimo tener un cómplice. Cómplices que piensen, ¿eh? No, no de esos que te dicen, sí, vamos y ya, hacen locuras y caput. No. Cómplices que piensen. No se trata de ser atrabancados. No, no, no. Cómplices que digan, a ver, uno más uno son dos, respiramos, vámonos juntos, ¿no?
Es bello tener un cómplice. Yo digo que se necesita, ¿eh? Para vencer miedos. Y cierro con una gran frase increíble. Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Con eso quiero que nos quedemos esta gran noche. Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Péscate un cómplice. Me encanta ser cómplice y me encanta aventar gente a la alberca. Así que pregúntenle a las 99 hadas. Gracias. Gracias a todas. Excelente Gracias. noche. Nos vemos el próximo lunes. Este viernes no hay conversatorio. Las dejo descansar. Nos vemos el próximo lunes, miércoles y viernes. Próximo viernes, de este viernes al otro, tenemos un gran tema. Descansen, a soñar y a crear. Linda noche para todas.